Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Marina y esto es Mari Marina. En el video pasado les di una forma fácil de recordar los valores de seno y coseno de algunos ángulos. En este video vamos a ver las razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo y un truquito como para aprendérselo un poquito más fácil. Dicho esto, comencemos. Primero hay que comenzar explicando cuál es el triángulo rectángulo. Y va a ser un triángulo tal que uno de sus ángulos mida 90 grados. El triángulo rectángulo va a ser uno como este. Uno de sus ángulos va a medir 90 grados y los otros dos van a ser agudos. Es decir, que miden menos de 90 grados. Si nosotros fijamos un ángulo, por ejemplo este que le llame alfa, sus lados van a tener un nombre de acuerdo al ángulo. Este lado se va a llamar cateto opuesto. Y este lado se va a llamar cateto adyacente. A partir de este ángulo, este lado como está opuesto al ángulo, por eso le llamamos cateto opuesto. Y este lado, como está de este lado del ángulo, o sea, es un lado que conforma el ángulo, le llamamos cateto adyacente. Si nosotros fijáramos ahora o sea, si en lugar de escoger este ángulo, agarráramos mejor este que no sé, le llamamos beta, los nombres van a cambiar. Ahora este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Este lado, el lado más largo, nunca va a cambiar de nombre, siempre se va a llamar hipotenusa. Y este va a ser el lado más largo y el que esté opuesto al ángulo recto. Entonces, independiente si escogemos este ángulo o este ángulo, al lado más largo que se opone al ángulo recto siempre se va a llamar hipotenusa. Ya que sabemos esto, ahora tenemos que las razones trigonométricas van a ser razones entre dos lados del triángulo. Estas razones van a relacionar el ángulo fijo con dos lados de este triángulo rectángulo. Es importante saber que siempre lo van a estar haciendo solo con triángulos rectángulos. Por ejemplo, si fijamos este ángulo que le habíamos llamado alfa, como habíamos dicho anteriormente, el cateto opuesto va a ser este, cateto opuesto, y el cateto adyacente va a ser este, cateto adyacente, y la hipotenusa pues siempre será esta. Si nosotros hacemos, por ejemplo, cateto opuesto entre hipotenusa, esto va a ser seno del ángulo, en este caso seno de alfa. Luego, si nosotros tomamos el cateto adyacente ahora entre hipotenusa, este va a ser coseno de alfa. Y por último, ya relacionamos estos dos y estos dos, pues falta estos dos. Si relacionamos cateto opuesto entre cateto adyacente, esto va a ser tangente del ángulo, en este caso tangente de alfa. Una forma fácil de recordar estas razones trigonométricas es poniendo seno, coseno y tangente y recordando la frase coca coca hip hip. ¿Cómo van a escribir esto? Pues van a poner coca coca hip hip. Nada más deben de acordarse que es coca coca hip hip y con eso ya van a tener las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Ahora, si nosotros escribimos las razones inversas de estas, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre cateto opuesto, vamos a obtener las razones trigonométricas inversas a estas. En este caso, esta hipotenusa sobre cateto opuesto va a ser cosecante del ángulo. Esta hipotenusa sobre cateto adyacente va a ser secante del ángulo. Y esta va a ser cotangente del ángulo. Si nos damos cuenta, tenemos tres nombres propios que van a ser seno, tangente y secante. Y los otros tres son lo mismo, nada más que agregándoles co al principio. Co, seno, cotangente y cosecante. En este caso, para seno, coseno y tangente ya sabíamos la frase coca coca hip hip. Esto es coca coca hip hip. Así como están acomodados, si nosotros los hacemos corresponder, este primero con el último, este segundo con el penúltimo
y los del medio, justamente estos van a ser las razones inversas trigonométricas de seno, coseno y tangente. Como es inversa tangente de cotangente, ponemos esta misma razón, solamente que al revés. Esta con esta pues va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, y esta con esta pues va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ya tenemos alistadas todas las razones trigonométricas del triángulo rectángulo a partir de este ángulo. Para ver un poco mejor esta, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Uno de sus lados del triángulo mide 5, otro 12 y el otro 13. Y digamos que fijamos este ángulo beta. Entonces, si quisiéramos saber las razones trigonométricas de este triángulo en específico, primero hacemos como hace rato habíamos hecho el diagramita. Esto es, primero ponemos seno, tangente, secante, luego con coseno, cotangente y cosecante del ángulo, en este caso beta. E identificamos los nombres de los lados del triángulo de acuerdo a este ángulo. Este va a ser el cateto adyacente, este va a ser la hipotenusa y este va a ser el cateto opuesto. Para seno, coseno y tangente ya sabíamos que es coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Y estos van a ser, así como están, las mismas razones pero volteadas. Cateto adyacente entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente e hipotenusa sobre cateto opuesto. Y entonces lo único que resta es de alguna manera sustituir estos valores de los lados en estas razones. Si nos pide seno del ángulo beta, pues va a ser el cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto vale 12 y la hipotenusa 13. Para el coseno del ángulo, esto es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente 5 y entre hipotenusa es 13. Para tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es 12, cateto adyacente es 5. Y así en general estos valores, como ya tenemos estos tres, nada más estas que faltan son las mismas, pero como habíamos dicho que son volteadas. Esto van a ser 5 doceavos, esto van a ser 13 quintos y esta va a ser 13 doceavos. Y ya de esta forma, a partir de este triángulo, obtuvimos todas las razones trigonométricas para este ángulo. Si quisieran hacerlo para el otro, harían lo mismo, nada más que ahora tienen que cambiarle el nombre de acuerdo al lado. En este caso, este ahora va a ser el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Siempre que tengan los valores de los lados del triángulo rectángulo, pueden sacar de esta manera las razones trigonométricas. Y en caso de que tuvieran dos de ellos, el tercero lo tendrían que sacar con el teorema de Pitágoras, que en este video no lo vamos a explicar. Estas razones pueden ocuparse para calcular, por ejemplo, los ángulos, pero esto lo veremos en otro video. Hasta aquí llegamos, chicos. Espero que les guste el video, que les sirva. Pueden visitar la página de Facebook y también mandar un correo si tienen alguna duda o dejarlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.